Muy bien. Vamos a seguir esta pequeña serie de un pasaje que he tomado en Lucas 10. Y hoy vamos a lidiar particularmente con el versículo 9. Va a ser un poco extenso porque creo debe ser explicado más claramente. La última vez preguntamos qué quiso decir acerca de sanar a los enfermos. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo y a la palabra de Dios que pues nos ilumine, ¿sí? Que nos ilumine para entender lo que Dios quiso comunicar a través de su Hijo Jesucristo. Hasta ahora hemos visto el quién, el cómo y el por qué de la misión. Y hoy vamos a responder a la pregunta: ¿por qué somos enviados con poder? ¿Sí? ¿Por qué somos enviados con poder? Y particularmente vamos a lidiar con digamos, la afirmación de Jesús o la declaración acerca de sanar a los enfermos. Vayamos a Lucas 10, por favor, y vamos a empezar solamente con el versículo 9, porque voy a desglosarlo de nuevo, voy a desglosarlo muy despacio para que vayamos entendiendo qué es lo que realmente Jesús nos está diciendo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Lucas 10, 9, esta versión dice: sanen a los enfermos que haya en ella, hablando de la ciudad donde llegarían, y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. La primera pregunta que debemos responder es: ¿qué quiso decir Jesús en el versículo 9 cuando dijo sanen a los enfermos? Ahora, veamos el primer punto. Resulta que hay una relación, hermanos, entre la sanidad con el reino de Dios. ¿Sí? Hay una relación. A veces los tratamos separadamente, pero Jesús comunica, cuando Él dice esto, Él lo comunica de manera que entendamos que sanar a los enfermos es parte del reino de Dios, y el reino de Dios es parte de sanar a los enfermos. Hay una correlación, ¿verdad? Es una palabra elegante, es decir, están amarrados por el ombligo, por así decirlo, ¿sí? Antes de proseguir, tengo algunas preguntas. ¿Creen ustedes que las palabras de Jesús en Lucas 9, donde más o menos da el mismo mandamiento, solo que a los 12 y luego en Lucas 10 a los 70, ¿creen ustedes que las palabras que Jesús dice en Lucas 9 y 10 nos aplican a todos hoy día? Y la otra pregunta es: ¿qué quiso decir entonces el Señor? A la luz de ello, ¿qué quiso decir el Señor acerca de sanar a los enfermos? ¿Sí? Estas preguntas requieren una explicación amplia, ¿sí? De hecho, en inglés la voy a ampliar un poco más porque nuestros hijos han crecido en un ambiente, digamos, más académico, ¿sí? Y entonces, muchos de ellos nunca han visto una persona manifestar demonios, una persona siendo sanada milagrosamente, algunos de ellos. Entonces, voy a explicar un poco más allá, pero creo a nosotros, como nosotros entendemos este aspecto un poco mejor, vamos a entrar más de lleno al asunto. Primero debemos tener en claro, para responder estas preguntas, ¿quién está diciendo sanen a los enfermos que haya en ella y díganles se ha acercado a ustedes el reino de Dios? Como antes dijimos, ¿quién las dice? Jesús mismo, ¿verdad? Son las palabras literales que Lucas plasma en su evangelio acerca de Jesús. Entonces es Jesús mismo quien las dice. Ahora, noten por favor, todas las palabras de la Biblia son importantes, porque toda la escritura es útil para redarguir, útil para enseñar, útil para corregir en justicia, toda la escritura, ¿sí? Pero le damos atención especial a las palabras de Jesús porque Él dijo que venía del Padre, Él es del Padre, Él proviene del Padre, es la encarnación de Dios mismo en un cuerpo como el nuestro, el cual se llamó Jesús de Nazaret. Entonces le damos una atención mayor, porque si alguien puede revelar la esencia del Padre es Jesús, ¿sí? Todos los demás de alguna manera atestiguaron por inspiración del Espíritu Santo, pero Jesús lo dijo porque Él fue testigo, era testigo ocular. Él cuando proclamaba algo acerca de Dios era porque Él
¿verdad? Él lo decía con atestiguamiento, es decir, con que lo había visto, lo había oído, ¿verdad? Sí, es diferente. Entonces, una de las debilidades del evangelio moderno es que se predica de dos polos opuestos. Noten, por favor. Por un lado está el polo ¿verdad? De la predicación del evangelio sin demostración de ningún poder. Ese es un polo. Ninguna demostración de poder. Y por otro lado está, digamos, el otro polo que se comunica el evangelio solamente desde el punto de vista de poder o de un poder falso realmente. Quienes predican el evangelio sin poder normalmente, noten por favor, predican un evangelio moderno, reformado y altamente académico. ¿Sí? Si ustedes prestan atención, hay excelentes predicadores. Nosotros tenemos también una doctrina, lo que llaman reformada, es decir, que nuestra doctrina, se rastrea hasta el tiempo de los reformadores, por eso decimos que creemos una doctrina reformada. De hecho, toda iglesia, digamos, que no es católica y que es, digamos, que tiene, digamos, se suscribe como evangélica, por así decirlo. Entonces, toda iglesia evangélica normalmente tiene un segmento o afirma, digamos, una doctrina reformada. Todas, sea pentecostal, sea bautista, sea metodista, en fin, todas tenemos, digamos, lo que le llaman segmentos de doctrina reformada. Nosotros tenemos, ¿verdad?, mucho más que eso, ¿verdad? O sea, tenemos, digamos, una doctrina bastante reformada, ¿cierto? Pero el problema es que hoy día se predica, digamos, cuando se predica un evangelio sin poder, normalmente se predica un evangelio moderno, reformado y altamente académico, con ideas muy elevadas, y está bien. De hecho, en TUMI se estudian, digamos, lo que le llaman teología, es decir, es un estudio más profundo acerca de, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor dice. Harvest tiene excelentes clases al respecto de igual manera. Y entonces, ese es un polo, ¿no? O sea, se predica un evangelio muy orientado a la cabeza, por así decirlo, ¿sí? Y quienes predican, digamos, el evangelio con un poder falso, noten por favor, con un poder falso, predican un evangelio mezclado, fíjense, con falsas doctrinas y se dedican a hacer un espectáculo del poder de Dios. O sea, el otro extremo, ¿se dan cuenta? Toda carretera, fíjense, toda carretera tiene zanjas de los dos lados. Y la clave para nosotros, cuando leemos la Biblia y la estudiamos, es que nos mantengamos en la carretera, no meternos a una zanja y no meternos a la otra. Entonces, lo que quiero sugerir es que nosotros no debemos suscribirnos a un polo o al otro, sino quedarnos dentro de la palabra de Dios, interpretar la Biblia tal como Jesús la dijo. ¿Sí? Y entonces eso implica considerar realmente lo que Él dijo. Miren, pero cuando vemos la obra de la iglesia primitiva, ¿verdad?, la iglesia primeriza, por así decirlo, vemos que ellos se dedicaban a la humilde obra o la humilde tarea de compartir el evangelio con las palabras de Jesucristo, noten, con acciones de misericordia, pero también con demostración de poder. Lo hacían todo a la misma vez y lo hacían humildemente. No andaban haciendo ni el show, ¿sí? No andaban haciendo el show, no se sacan el pañuelo después de haber un milagro, ¿sí? No era show. Vemos en la escritura, no había un show al respecto. Tampoco había un evangelio altamente académico. ¿Sí? Ellos se dedicaban humildemente a repetir las palabras de Jesús, número uno, a hacer, digamos, a cumplir o hacer, digamos, hechos de misericordia, pero también a demostrar el reino con poder. Esas eran las tres cosas que ellos hacían constantemente. Cuando pensamos en compartir con nuestros amigos la esperanza que tenemos en Jesucristo, lo hacemos como Jesús lo dice. O sea, regresamos al principio como la iglesia primitiva lo hacía, y compartimos las palabras de Jesús tal como Él las dijo. Primero debemos entender que Dios prometió que su Hijo vendría con poder.
¿Cómo sabemos eso? Porque en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Sabemos entonces que cuando Dios anuncia la venida de Jesucristo, anuncia, fíjense, que su hijo vendría con gloria y poder. ¿Sí? De hecho, la frase "la soberanía reposará sobre sus hombros" comunica que su poder sería sobrenatural. No era cualquier niño. Este era Dios encarnado, ¿sí? El Mesías prometido vendría con poder sobrenatural. Y de hecho, los judíos estaban familiarizados con Isaías 9:6, los cuales, les daba razones a ellos a esperar a un rey de poder, porque así se lo había comunicado Dios. O sea, los judíos tenían razón a esperar a un Mesías poderoso. Muchos de los judíos, de hecho, creyeron en Jesús porque sabían que el Mesías vendría con poder y gloria. Lo siguieron precisamente por eso. Sin embargo, fíjense, noten, sin embargo, el poder con que Jesús vino no era para derrocar a los romanos, sino para evidenciar su misericordia y bondad. Cuando Jesús hacía un acto milagroso, fíjense, lo hacía para demostrar que Él es misericordioso, que Él es bondadoso, que Él es bueno y misericordioso. ¿Sí? Dios Dios de hecho no envió a su Hijo al mundo para juzgar a los romanos, sino para que los romanos sean salvos por Él. Y aquí es donde los judíos erraron. Porque ellos esperaban un Mesías poderoso. Todos, es cierto, estamos de acuerdo con eso. Lo único es que el poder de Jesús no iba a ser usado para derrocar un gobierno, sino más bien para derrocar al diablo, destruir las obras del enemigo y de alguna manera iluminar la oscuridad con su bondad y su misericordia a través de actos poderosos. Cuando pensamos en alguien que tiene poder limitado, noten, cuando pensamos en alguien que tiene poder ilimitado, normalmente pensamos en alguien que viene a subyugar al malvado y al bueno también. ¿Sí? Cuando un gobernante tiene poder ilimitado, pensamos en el peligro de que venga a subyugar. ¿Sí? Pero Jesús no vino a subyugar a nadie, sino a perdonar aún al malvado. Esa es la diferencia. Él tiene poder ilimitado, vino y lo demostró, pero no vino a subyugar absolutamente a nadie. Así que cuando consideramos Isaías 9:6, observamos el ministerio y observamos el ministerio de Jesús, vemos que su poder soberano, fíjense, fue el de un consejero dotado de hermosura, de un Dios poderoso para sanar, de un Padre eterno y no temporal que dejará huérfanos a sus hijos, y el de un capitán poderoso, o sea, un príncipe de paz para perpetuar la paz y no la guerra. Esa es la diferencia de este rey. Cuando Jesús se aparece en la escena, viene con poder desde el principio. Cuando él inaugura su ministerio, de hecho antes, ¿verdad? Pero en el momento que él inaugura su ministerio, él viene con poder para sanar. Y después de la cruz, no solo para sanar, pero también ahora para salvar, porque todos fuimos salvos después de la cruz. Todos estamos, por así decirlo, de este lado de la cruz. Por eso somos salvos. Segundo, sanen a los enfermos significa demostrar el evangelio con poder. ¿Sí? Eso significa. Porque la gente no espera, miren, la gente no espera la intervención poderosa de Dios. Nadie espera la intervención poderosa de Dios. La gente casi no lo espera. ¿Sí? Cuando Dios interviene con sanidad, la gente se sorprende. Porque la gente no espera que Dios intervenga con poder. La sanidad es parte de la predicación del reino de Dios. Están conectados por el ombligo, por así decirlo. Es más, si estudiamos cuidadosamente las veces que Jesús predica acerca del reino de Dios, o que el reino de Dios está cerca, o que se ha acercado, vemos, fíjense, una demostración de poder antes o después de su proclamación. ¿Se ha acercado a ustedes el reino de Dios? Es otra manera de decir, noten, el reino de Dios está cerca porque los enfermos están siendo sanados. Eso es.
O sea, Jesús está diciendo, cuando ustedes digan el reino de Dios está cerca, es porque la gente ha evidenciado que el poder del reino de Dios ha intervenido con poder y gloria, de manera que aún los enfermos han sido sanados. ¿Sí? Si quieren una aclaración, de hecho, más clara entre la sanidad y el reino de Dios, el pastor Robaina estuvo dando una serie en su página de Facebook el año pasado, a principio del año pasado. Fueron 8 segmentos acerca del reino de Dios y cómo el reino de Dios tiene una conexión, ¿verdad?, con la sanidad corporal, física. ¿Sí? Y los invito a que vayan, vean la página de él y van a leer, o sea, una manera muy elocuente y muy clara referente al reino de Dios. Algunos, yo sé, de acá lo estuvimos leyendo y ojalá ustedes puedan también, si quieren un poquito más amplitud. Y si no, de igual manera, vengan a Tumi, ¿verdad? La clase del reino de Dios es una clase espectacular realmente. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las razones por las que algunos no oran por los enfermos al compartir su fe con sus amigos? Bueno, una es porque no creen que Jesús está diciendo la verdad. ¿Sí? O sea, no le creen a Jesús. Y ese es un problema, porque si le vas a confiar a Jesús toda tu alma, ¿por qué no también confiarle tu fe a Él, creyendo de que Dios puede sanar a los enfermos? ¿Sí? Es más difícil salvar tu alma, óyeme. Es más difícil salvar tu alma que sanar sanar a una persona. ¿Sí? Por eso Jesús dijo acerca de aquella viuda, que es más fácil decir a esta mujer, ve, sé sana o tus pecados son perdonados. Es más fácil decir, sé sano, porque eso es un milagro pequeño comparado a la salvación. Una razón, ¿verdad? De nuevo, esta es porque algunos no creen, ¿verdad?, totalmente en las palabras de Jesús. Y aunque no dicen abiertamente que no creen en el poder milagroso de Dios, la ausencia de la oración por los enfermos demuestra que tienen dudas que Jesús está diciendo la verdad. Cada vez que nosotros dudamos, estamos realmente dudando de las palabras de Jesús, porque la sanidad no es nuestra, no es una ocurrencia humana, ese es un mandamiento de Jesús, ¿verdad? Otra razón es el miedo. Miedo a que no se sanen. ¿Aló? Muy pocos amenes a eso. Esa es la verdad. Tienen miedo a que no se sanen. Miedo a que no, ¿verdad? Miedo a quedar mal también. ¿Sí? Es más cómodo, fíjense, es más cómodo dejar las enfermedades al cuidado de un médico que tener fe que Dios puede obrar sanidad hoy día. Es más fácil decirle, ve al médico, ¿sí?, que ven y voy a orar por ti. Es más cómodo. Dudar de las palabras de Jesús y tener miedo de que Dios no haga nada son piedras de tropiezo que, fíjense, que hacen que el evangelio sea totalmente intelectual y no poderoso. Ganarnos a las personas a través nada más de la persuasión intelectual, hermanos, es posible, pero es más difícil. Pero hay otra razón, la inseguridad propia. Hay algunos que creen que Jesús está diciendo la verdad, pero piensan que Dios no los puede usar a ellos porque son pecadores indignos y que Dios no puede usar un vaso como ellos. ¿Verdad? Bueno, a quienes tienen inseguridad de que Dios no los use con poder porque todavía no han vencido un pecado, les recuerdo que había una iglesia entera con ese mismo problema. Sin embargo, Dios los usaba con poder. Toda una iglesia. Ahora, esta no es excusa para que usted siga pecando. Yo no estoy dando indulgencias acá. No soy católico. Lo que quiero decir es que hubo una iglesia completa, fíjense, completa, llena de gente así, con quebrantos, gente con vicios, gente que todavía estaba en la iglesia y que era usada por Dios y sin embargo todavía andaban mal. Muchos de ellos. Fíjense que aparte de los evangelios, miren, aparte de los evangelios y Santiago, ninguna otra de las cartas apostólicas manda a la iglesia a orar por los enfermos. Qué interesante, ¿verdad? Y la explicación para mí es bien sencilla. De hecho veo dos razones. La primera es porque Jesús ya lo había dicho. Era redundante repetir ya lo mismo que la iglesia sabía.
La iglesia ya sabía esto, Jesús lo había dicho y estaban, ¿verdad? Digamos, muy bien documentados por los escritores de los evangelios, las palabras de Jesús y los actos. Entonces, la iglesia hacía esto. De hecho, está documentado que había milagros todavía después de, ¿verdad?, lo que le llaman la era postapostólica, ¿no? Después de que todos los apóstoles murieron, los milagros continuaron sucediendo. Segundo, yo creo, o sea, ¿por qué, digamos, la mayoría de cartas no mencionan, digamos, no mandan a que sanen los enfermos? Es porque ellos, miren, no tenían que mandarles a las iglesias a hacer algo que ellas ya estaban haciendo. O sea, lo podemos entender de esta manera. Tu hijo o tu hija sale del baño, ¿verdad? De la ducha. Se acaba de duchar y sale de la ducha. Y le dices, ve y dúchate. No tiene sentido, ¿verdad? Si le ves con el pelo mojado, se acaba de duchar. ¿Para qué le vas a decir, ve y dúchate? Cuando estás viendo de que ya se duchó. Bueno, el mismo principio acá. Las cartas no mencionan, digamos, no dan un mandamiento a que sanen los enfermos porque era una ocurrencia normal en la iglesia. ¿Sí? No era necesario decir, vayan y oren por los enfermos porque la iglesia ya lo estaba haciendo. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que las iglesias practicaban la sanidad divina? Bueno, solo usted lo único que tiene que hacer es leer la primera carta a los Corintios. De hecho, en 1 Corintios 1, 4 al 8, noten lo que Pablo les dice. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Noten, la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Hablando, acá Pablo cuando dice la gracia, está hablando de dos cosas. Una es salvación y poder. ¿Por qué saben? ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice, porque en todo, ¿en cuánto? En todo ustedes fueron enriquecidos en él. Ahora noten por favor, Pablo califica a qué se refiere esa riqueza: en palabra y en todo conocimiento. O sea, hablando del Antiguo Testamento, el conocimiento del Antiguo Testamento, pero también el conocimiento de Jesucristo mismo. Y el verso 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo fue confirmado el evangelio? El verso 7 lo dice. Dice, de manera que nada les falta, ¿de qué? ¿A qué se refiere Pablo? Se refiere a que los dones de poder, los dones del Espíritu Santo, no les hacía falta ni uno solo. Todos los dones de poder. De hecho, si ustedes leen más adelante, particularmente el capítulo 12 y el capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo enumera los dones del Espíritu Santo y él los corrige y les dice, así no se hacen las cosas, se hacen de esta manera. Sin embargo, Pablo está aquí reconociendo de que a ellos no les hacía falta ni un solo don. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el verso 8 dice, él también los confirmará hasta el fin para que sean, no leí la otra parte, ¿verdad? Donde dice, esperando, dice, ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 8, él también lo confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo lo que le está diciendo es, lo único que a ustedes les hace falta es que Jesús venga. Eso es literalmente lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque él está convencido de que todos los dones estaban en manifestación. Ahora, cuando leemos el resto de la carta, nos damos cuenta que estos eran un montón ¿verdad? De hermanajos. Eran borrachos, ¿sí? Chismosos, calumniadores, ¿sí? Mentirosos. La gente de Corinto no era una linda iglesia, Fue la iglesia, de hecho, después de Gálatas, fue la iglesia que más le dio problemas a Pablo. Sin embargo, él dice, aunque ustedes son un montón de chismosos, calumniadores, ¿verdad? Algunos ladrones, porque él dice, estos eran algunos de ustedes, algunos habían sido homosexuales, lesbianas, y estos fueron algunos, o sea, imagínense ustedes qué tipo de iglesita, Y sin embargo, él les dice, miren, en medio de eso reconozco, entre líneas, ¿qué es lo que está diciendo? Reconozco que Dios los sigue usando a ustedes pese a que ustedes no se han portado bien. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque de nuevo, el que tiene inseguridades de que si Dios lo quiere usar, lean toda la primera carta de Corintios y se dan cuenta que Dios usa aún a la gente que no se porta muy bien. Ahora, de nuevo,
esta no es ninguna excusa para seguir en el pecado. Pero sí es para reconocer que el poder de Dios es independiente de lo que tú haces. De que si tenemos fe, ¿sí?, para orar por los enfermos, quizá Dios convenza a alguien de que venga a Cristo Jesús. Si le crees a Jesús y oras por los enfermos, fíjate, vencerás tus dudas, ¿sí? Si alimentas tu fe orando por los enfermos, tu miedo se morirá de hambre. Y si anclas tu seguridad cuando ores por los enfermos en Jesús, vas a avanzar venciendo el pecado y la tentación, los vicios. Sin el poder del Espíritu Santo, hermanos, es como la historia que voy a contarles ahora. Cuentan de que Ernest Beavers es el que escribe la historia, pero él nos cuenta acerca de su amigo, el doctor Herbert Jackson. De hecho, si ustedes buscan material, hay algunos libros por Herbert Jackson, que él los escribió porque era una persona muy inteligente, porque tenía un doctorado en teología, ¿verdad? Pero Herbert Jackson, después de haberse graduado del seminario, lo asignaron, ¿verdad? Lo mandaron a un país al exterior como misionero. Y allá, cuando llegó él, fíjense, le asignaron un auto, pero le dijeron que el auto no arrancaba. Entonces, fíjense, este misionero, como era muy inteligente, ¿verdad?, tenía un grado académico muy alto. Entonces, él, después de reflexionar, se le dio un plan. Fue a la escuela más cercana, le pidió al director que le prestara unos niños para empujar el carro. Empujaron el carro, ¿verdad? Lo metió en segunda porque era transmisión manual. ¡Pum! El carro arranca, ¿verdad? Y le dice gracias a los chicos, gracias, y se va para, ¿verdad?, donde tenía que ir. Y de ahí en adelante, él se le ocurrió otro plan más ingenioso. Y era que cada vez que iba a cualquier lugar, buscaba, digamos, una calle que estaba en caída, ¿verdad? Ponía el carro ahí, ¿verdad? Cuesta abajo, le metía la llanta y lo agarraba, lo apagaba. Y ya sabía que cada vez que él salía, lo único que tenía que hacer, meter la llave en la ignición, ¿verdad?, girar un poquito a la derecha, meterle la segunda, ¡pum!, el carro arrancaba. Y esto es lo que él hizo por 2 años. Esa era su rutina diaria. Cada día él hacía esto. Y era fiel él en todo lo que él hacía. Siempre estaba a tiempo, llegaba a tiempo, predicaba el evangelio, daba seminarios, entrenaba a misioneros. De hecho, era muy, muy fiel. Entonces, un día, el doctor Jackson se enfermó y su enfermedad necesitaba tratamiento, un tratamiento más, digamos, más avanzado. Entonces él se vio obligado a tener que regresar a los Estados Unidos. Entonces él iba con su familia, bueno, empaquetaron todo y parece que como unos días antes, no sé si el día anterior, pero tal vez un día antes, no sé. Pero antes de salir él del país donde él estaba misionando, de regreso a los Estados Unidos, tenía que pasarle el auto a otro misionero. Entonces había llegado un día antes un misionero nuevo, joven. Y entonces le dijo, bueno, aquí está el auto, aquí están las llaves. Y le dice, te voy a enseñar mi plan ingenioso con este auto. Cada vez que yo salgo con el carro, lo dejo en una cuesta abajo para solo girarlo, le meto la segunda, ¡pum!, el carro arranca, así que no te va a costar para nada, ¿verdad?, arrancar el carro. El joven misionero viene, levanta la tapadera del motor, o sea, el capó, ¿verdad?, lo levanta, mira rápidamente y dice, doctor Jackson, creo que ya encontré el problema, es este cable suelto. Le da la vuelta, le gira así alrededor de un tornillo, le agarra la llave, ¡pum!, el motor arranca, ¿sí? Y Herbert Jackson se quedó admirado. De hecho, él contaba la historia, ya murió, contaba la historia esa, ¿sí? ¿Cuántos años más tratarás de vencer tus vicios o tomar control de tu carácter o crear rutinas ineficaces para vencer tus debilidades? ¿Cuántos años más estarás lamentándote de tus dudas, de tus miedos, de tus inseguridades, ¿verdad?, que debilitan tu testimonio? En otras palabras, ¿cuánto tiempo más tratarás de operar sin el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Sí? Eso es como
¿verdad? Tener todo el evangelio, pero no tener la capacidad de arrancarlo como realmente debería. Es un evangelio sin poder. ¿Sí? De hecho, quiero recordar las palabras de Pablo en Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, el poder, el evangelio es sinónimo de poder. Ahora, es un poder diferente, pero es poder, ¿sí? Gloria a Dios por ello, ¿sí? O sea, el evangelio es poder. No es solamente una idea intelectual, no es una idea meramente persuasiva, y lo tiene obviamente, pero es más que eso, es poder de Dios para salvación. Una aclaración importante es que aunque muchas personas se sorprenden del poder de Dios y esto les ayuda a rendir sus vidas al Señor Jesús, no todos se convierten. Vaya. Y esto lo sabemos claramente porque el último milagro que Jesús hizo antes de morir se registra en Lucas 22:51, donde él le tocó la oreja a Malco. ¿Se acuerdan ustedes? Pedro le había cortado la oreja, ¿verdad? Y cuenta más adelante en Juan 18:26, dice ¿verdad? Que el Señor de alguna manera, después de haber sanado, ¿verdad? Cuenta que Pedro anda cerca de Jesús, porque ya Jesús había arrestado, o sea, horas más tarde supongo, había sido arrestado. Y dice que Pedro es encontrado por Malco también, quien lo intenta arrestar. Y dice, también andaba con Jesús. ¿Se imaginan ustedes? El que recibió el milagro, ¿sí? Horas antes, ahora todavía seguía tratando de arrestar a la gente misma del cual le había sanado su oreja. O sea, hermanos, si bien la sanidad, digamos, manifiesta el poder y convence a algunos, no todos van a ser convencidos. ¿Me entienden? ¿Aló? Un milagro de Dios, el poder de Dios no es para convencer, es solo para demostrar de que el reino de Dios es verdadero. Esa es la idea. Porque después de todo la persona tiene que tomar una decisión voluntaria de aceptar a Cristo Jesús y rendir su vida al Señor, no meramente por lo que vio el poder de Dios, sino porque entiende de que es pecador y que necesita un Salvador eterno para salvar su alma, y luego caminar con Jesús, convertirse en seguidor de Jesucristo, amarlo, reverenciarlo en todo lo que Él manda, ¿sí? Es importante dar ese paso, no meramente ver el poder en gloria, ¿sí? Y si bien la sanidad de los enfermos manifiesta el poder de Dios, hermanos, Dios juzgará la incredulidad. Regresemos a Lucas 10, por favor. Mire, veamos ahí los versículos 10 al 15 realmente. Dice, pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan. El verso 11 dice esta versión: hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta con ustedes, pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Verso 12 dice, y les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, o sea, dos ciudades judías, no como Sidón y Tiro, que eran gentiles. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron, fíjense, entre ustedes hubiera sido hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Por eso el juicio será más tolerable, el castigo el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. Noten qué es lo que Jesús está diciendo, porque Él está todavía comunicando, ¿verdad?, algo de suma importancia. Ya que en el versículo 5 les había dicho, en cualquier casa que entren primero digan, pasa a esta casa. Ahora les dicen los versículos 10 y 11, pero en cualquier casa donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta a ustedes, pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. No les dice, fíjense, Jesús no les dice que enjuicien a esa ciudad o a esa casa, sino que les dice que protesten diciendo, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, ¿sí?
La implicación es bien sencilla. Cuando tenemos el vocablo de la Biblia es bien sencillo. O sea, cada vez que hacemos algo para proclamar el evangelio con nuestras palabras y lo demostramos con hechos naturales o sobrenaturales, fíjense, les estamos diciendo a todos nuestros amigos que nosotros somos representantes del reino de Jesucristo porque nos hemos acercado a ellos. O sea, la representación del reino eres tú y yo. No somos el reino, pero somos miembros del reino. A ver, cuérdale a alguien, dile, eres miembro del reino. Dile, el reino de Dios. Sí. Cuando pensamos en Sodoma, fíjense, cuando pensamos en Sodoma, pensamos en el juicio de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Jesús dice que Sodoma se le castigó con fuego. Más bien en el Antiguo Testamento se dice que se le castigó con fuego y azufre. Y Jesús, ¿verdad? Reconociendo ese castigo, les dice que la incredulidad de nuestros amigos será castigada aún peor. Es lamentable, ¿no es cierto? Pero es la verdad. No porque nosotros querramos que sean castigados, sino porque es la consecuencia de la incredulidad. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento vemos que Tiro y Sidón fueron fuentes de gran tormento para el pueblo israelita. Si ven en el Antiguo Testamento, se verán estas dos ciudades, ¿verdad?, constantemente atacando a Israel. Sin embargo, Jesús dice que Tiro y Sidón, ciudades gentiles, si oyeran el evangelio y vieran la demostración de poder, se arrepentirían genuinamente. ¿Sí? El lenguaje de Jesús sugiere que por el hecho, fíjense, de que él, de hecho, él creció, vivió y predicó en Capernaum, porque fue su pueblito, ¿no? Les dice que esa ciudad fue elevada hasta los cielos. ¿Por qué? Porque el Rey de Gloria vivió ahí. Pero por su incredulidad bajarían hasta el cementerio o el Hades, como dice, ¿verdad?, dice nuestra Biblia, una representación del infierno. ¿Sí? O sea, el juicio tremendo de Dios. Jesús nos enseña, hermanos, miren, sobre la relación de la sanidad y del reino de Dios. Y nos recuerda, hermanos, que la incredulidad va a ser altamente enjuiciada por Dios mismo. Fíjense. Pero también, fíjense, Jesús permite el rechazo de nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque el rechazo es necesario para desarrollar nuestra lealtad a Cristo. Es cierto. Miren el verso 16. ¿Qué dice? El que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Un lenguaje bien sencillo. Primero, nos tenemos que asegurar, fíjense, de que no estamos rechazando el verdadero testimonio de Jesucristo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, que nosotros no somos parte de los que están rechazando a Jesús. De hecho, Jesús mismo dijo en Mateo 10, 32 al 33, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros creemos en Jesucristo, de que lo representamos en toda su gloria y en su esplendor, ¿sí? Y aunque no entendamos todas las cosas referentes al evangelio, tenemos una clara comitiva, es decir, serle fiel a él, ser ser seguidores de él y serles leal a él hasta el fin, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que asegurarnos. Nuestro testimonio de salvación debe ser comunicado claramente. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos representando a Jesucristo, ¿sí? No intentes quedar bien con tus amigos, ¿ok? No intentes echarle agua al evangelio concentrado. Dáselos como viene. Deja que ellos luchen con la verdad. No tienes por qué, verá tú, o sea, suavizarlo. Diles tú lo que Jesús dijo, ¿sí? No intentes quedar bien con tus amigos. Solo comparte lo que Jesús les ofrece: salvación y vida eterna a cambio de su genuino arrepentimiento. Eso es todo. Todo rechazo, ¿verdad? Todo rechazo que por el evangelio
digamos, experimentamos, es para que crezcamos en nuestra lealtad al Señor Jesús. Para que no lo tomemos personal. Ahora miren, el rechazo personal tiene potencial de herirnos, ¿no es cierto? ¿Sí? Qué fea tu blusa. Ahí ya sé, las hermanas ¿verdad? Se sienten morir. Qué fea tu blusa. Esa, qué zapatos más horribles esos. ¿A quién le gustaría? Esos blue jeans que andas. No, te viniste con la ropa de trabajo, ¿verdad? Todos podemos ser heridos por un comentario así, de algo personal. ¿Sí? Pero este no es un rechazo por algo personal. Es un rechazo por el testimonio de Jesucristo. Y por supuesto también tiene el potencial de herirnos. Pero miren hermanos, nadie crece sin rechazo. ¿Aló? Nadie crece sin rechazo. No es que seamos masoquistas y querramos el rechazo. Porque no. Simplemente es que el rechazo es normal si creemos en Jesucristo. Entonces, si nos rechazan por el evangelio, ¿verdad? Por un evangelio mentiroso, un medio evangelio, pues razón tienen, ¿verdad? De que sientan lástima por nosotros. Somos dignos de lástima si no representamos a Jesucristo en toda su gloria. Pero si nos rechazan porque el evangelio, ¿verdad? Les compartimos el evangelio verdadero, entonces somos dignos de representar a Jesucristo en toda su gloria y su resplandor. ¿Sí? La próxima vez que compartas, no diluyas el evangelio. No es jugo de naranja concentrado. Dáselos como viene. No te preocupes. El Señor es el que convence corazón.